Entrevistas, análisis y opinión en su programa La Verdad a Profundidad con Francisco Herrera Arauz. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Es un honor compartir con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El país se vio esta semana conmovido por dos noticias. La primera, el escándalo mundial que vinculaba al presidente de la República, al señor Guillermo Lasso, como uno de los mandatarios que tenía dinero en paraísos fiscales. Todo un escándalo que mueve a la preocupación frente a la comunidad internacional. Y el nombre del Ecuador quedó en evidencia. El segundo es un momento en el cual el candidato que enfrentó a Guillermo Lasso con la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz Galarza, decidió romper su silencio y salir a enfrentarse con quien es ahora el presidente de la República para pedir dos situaciones. La primera, que tras el escándalo de los papeles de Pandora, el presidente renuncie y que la Asamblea Nacional proceda a revisar esa conducta, porque si no presenta su renuncia, habrá que exigir la dimisión del mandatario ecuatoriano. Tengo la oportunidad de conversar con Andrés Arauz y queremos, en esta segunda etapa de La Verdad a Profundidad, proceder a analizar larga y abiertamente por qué pedir la renuncia, por qué la dimisión del presidente Guillermo Lasso. El contacto es este momento con México. Economista Andrés Arauz, ¿cómo estás? Andrés, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Hola Francisco, un gusto poder estar aquí contigo en Ecuador Inmediato. Realmente un placer estar aquí en un medio de comunicación en el cual yo mismo seguí desde mi temprana juventud cuando vivía en el exterior. Cuando estabas en el exterior, ¿no? Claro, cuando estudiaba, Ecuador Inmediato era nuestra fuente para enterarnos a los estudiantes lo que pasaba en el Ecuador y realmente es, como te digo, un patrimonio nacional y que hay que cuidarlo. Bueno, fíjate que reestrenamos La Verdad a Profundidad y lo hacemos contigo. ¿Por qué? Porque el tema lo amerita. La palabra o la frase paraísos fiscales fue para el Ecuador una novedad. Sí, señor, una auténtica novedad. ¿Por qué? Porque nadie conocía a fondo, ni creo que hasta el momento lo tiene con precisión, qué fue lo que pasó. Créeme, en términos informativos, la producción de memes, de datos, pero sobre todo de videos explicativos fue prolija en esta semana. Y yo he encontrado probablemente la mejor explicación del tema paraísos fiscales y por qué el escándalo, que proviene de una asambleísta, de la asambleísta Esther Cuesta. Esther Cuesta lanzó un TikTok con una explicación clara que nos sirve como introducción sobre este tema. Producción, por favor. ¿Sabes qué son los paraísos fiscales y para qué sirven? Te lo contamos. Los paraísos fiscales son ciudades, islas o países con impuestos mínimos o inexistentes y no cuentan con un sistema que transparente la información y el uso de los recursos que manejan. Su finalidad es clara: atraer dinero y no cobrar impuestos, lo cual perjudica a los estados y a los ciudadanos de los países de donde provienen esos recursos. Cada año, Ecuador pierde millones de dólares por la evasión de impuestos de bancos, multinacionales y grupos de poder económicos. Estos recursos servirían para construir escuelas, hospitales, comprar medicinas y generar empleo para los ecuatorianos. Tras una investigación periodística internacional conocida como Pandora Papers, se conoció que Guillermo Lasso abrió 14 sociedades financieras en Panamá y Estados Unidos para evadir impuestos. Esta investigación determinó que el banquero movió sus fichas, evadió impuestos en el Ecuador y engañó a todo un país para ser candidato presidencial en el 2021. Mentir también es corrupción. ¿Qué pasaría si es que, vamos a hablar de eventualidades, Guillermo Lasso gana la presidencia de la República, pero también gana el sí en la consulta? Mire, Fernando, yo le quiero decir, yo soy un demócrata y yo respetaré la voluntad popular y le quiero aclarar a los ecuatorianos
que yo no tengo cuentas en paraísos fiscales. Por ello es importante que como sociedad rechacemos el doble discurso, la doble moral y que banqueros, ahora políticos, se sigan aprovechando de la gente como lo hicieron en el feriado bancario. ¿Qué opinas tú que Guillermo Lasso sacó dinero del país para evadir el pago de impuestos? La explicación es clara. Entonces, vamos dándole línea de tiempo al tema. Andrés Arauz ha investigado sobre este punto. Andrés Arauz, ¿cuándo empieza el seguimiento a este tema de paraísos fiscales y Guillermo Lasso Mendoza? ¿En la campaña? ¿Antes? ¿Después? Andrés Arauz. Mira, Francisco, yo me he interesado en el tema de los paraísos fiscales desde quizás una década ya, porque en el ámbito de las funciones públicas, donde yo inicié mi carrera en el servicio público, en el Banco Central, en el año 2006, me pusieron en el área de estadísticas. Yo gané el concurso ahí y me pusieron a trabajar en el área de estadísticas de balanza de pagos. Es importante que expliquemos a los no economistas qué significa esto. El área de balanza de pagos es donde se recibe toda la información de todas las transacciones que entran y salen del país y cómo luego eso se convierte en una estadística macroeconómica. Es decir, cuando alguien hace una importación, se registra esa información en la balanza de pagos. Cuando alguien envía un dinero a su hijo que está estudiando en el exterior, también se registra esa información. Pero también cuando hay gente que quiere esconder la verdadera propiedad de sus recursos y la pone a nombre de empresas fantasmas en el exterior. Entonces yo cuando trabajaba en estadísticas, encontré que habían un montón de empresas fantasmas, empresas que uno nunca había escuchado en la vida y tenían unos nombres raros, pero que decían pertenecer a ecuatorianos y registraban las inversiones en el Ecuador como extranjeros. Entonces empezábamos a ver Eso es rarísimo. Una cosa rara y ahí empecé Rarísimo. a atar el discurso, pues. Ya. Porque de repente los políticos decían todo el tiempo, hay que atraer la inversión extranjera, hay que portarse bien con la inversión extranjera, hay que darles exoneraciones tributarias a la inversión extranjera, hay que garantizarles arbitrajes internacionales en el CIADI a la inversión extranjera. Pero Entonces, para eso. Y entonces me ponía a ver, ¿y quién es pues la inversión extranjera? Claro. Y ya aparecían empresas de Panamá, de Islas Caimán, de Bermudas, de Bahamas y de otros paraísos fiscales que realmente pertenecían a las familias más ricas, adineradas, acaudaladas y poderosas del propio Ecuador. Es decir, A ver, las Andrés. mismas empresas ecuatorianas. En esos nombres, ¿encontraste por primera vez a Guillermo Lasso o no encontraste a Guillermo Lasso? No, en esa época yo no tenía ese afán investigativo, sino me daba cuenta del proceso económico, ya, del fenómeno económico como tal. Obviamente habían ahí algunas de las grandes familias en el país que se las reconocía, pero mi trabajo era apenas estadístico. Sin embargo, la curiosidad intelectual la mantuve y luego me fui vinculando a distintos grupos de investigación a nivel internacional, porque en el Ecuador muy poca gente estudiaba esto. Y nos pusimos a estudiar a nivel internacional cómo funcionaba el fenómeno. Se creó, por ejemplo, una organización. Sí. Y entonces, ¿por qué surge este fenómeno de los paraísos fiscales? ¿Lograron adivinar, intuir por qué sacan el dinero, se lo llevan a paraísos fiscales? La gran razón, ¿cuál es? ¿Evadir tributos? Es evadir tributos, es ocultar la propiedad de las autoridades públicas, sí. El objetivo primordial, exclusivo, es evadir impuestos. Evadir impuestos, habrá muy poca gente que lo haga, que quiere ocultar, por ejemplo, la riqueza de sus propios cónyuges, por ejemplo, que a veces se casan con sospecha, entonces guardan en el exterior, pero ese es un caso mínimo. Otros que serán narcos, otra gente que será corrupta y que busca esconder esos patrimonios en el exterior, pero el 99% de los casos es para evadir el pago de impuestos en los países donde viven esas personas. Entonces, generalmente son lo que en inglés le llaman la gente de alto patrimonio personal, es decir, los ultra ricos del planeta que tienen estas ventajas. ¿Y cómo operan? Operan a través de bufetes de abogados domésticos y extranjeros,
donde dice, oye, abogado, ayúdame a conseguir un estudio jurídico en el exterior, que me cree una empresa en el exterior, ponemos mis propiedades a nombre de esa empresa, pero esa empresa ya no consto yo con mi nombre. Entonces se vuelve una empresa fantasma, pero realmente le pertenece a la persona que la creó, pero ya no aparece en los registros. Entonces, Correcto. por eso son importantes los Pandora Papers, porque en los registros no aparece el nombre del dueño, ¿no es cierto? Porque ellos se encargaron de borrarlo, de poner el nombre de un abogado testaferro en el exterior. Pero, ¿qué hacen estas revelaciones, Francisco? Sacan la información de 16 estudios jurídicos. ¿De dónde son esos estudios jurídicos? ¿De dónde son esos estudios jurídicos? De Nueva Zelanda, de Suiza, de Bahamas, de Panamá, de Estados Unidos, de Islas Caimán, de Luxemburgo, de Londres, y de todos estos lados se han conseguido, me imagino yo, mediante un hackeo masivo, 16 estudios jurídicos, los mails. Entonces, ¿qué les permite a los investigadores de Pandora Papers poder revelar esta información? Como por ejemplo, que Lazo tenía control de un fideicomiso de Dakota del Sur. No es que se fueron pues los periodistas a Dakota del Sur y se fueron a buscar los registros, porque en los registros no aparece Guillermo Lazo. ¿Dónde estaban los abogados? A los correos de los abogados, pues. Nada Entonces, más. Ahí está la información. Pero es que eso es más o menos como entrar al confesionario, pues. Más o menos así. Es más o menos entrar al confesionario. Si bien en el pasado ha habido sospechas sobre que chuta, pareciera que esta empresa le pertenece a Lazo, esta le pertenece a este otro millonario de aquí, pero no había cómo, digamos, afincar la demostración, porque todo el andamiaje está armado para justamente esconder la verdadera propiedad. Pero en el rato que salen los correos entre el abogado y el cliente y le dice, esta es tu empresa, esta es tu otra, ya pues ahí ya queda la demostración. Y por eso esta revelación es de vital importancia para nuestro país y para el mundo. ¿Cuándo es que adviertes la presencia de Guillermo Lazo en el tema paraísos fiscales? ¿Y por qué pregunto insistentemente sobre el caso del presidente? Porque es a lo que más relevancia le ha dado la investigación de los Pandora Papers en el caso ecuatoriano. Y existen otros nombres, hay otros políticos, no solo es Guillermo Lazo. Mire, yo he venido investigando los paraísos fiscales, te voy a ser sincero, aproximadamente desde el 2011 ya con profundidad, especializado en el caso del Ecuador. De hecho, por ahí tengo un manuscrito de un libro que no lo llegué a publicar sobre la historia de los paraísos fiscales en el Ecuador y el periodo histórico de mayor fascinación y gravedad del impacto que pueden llegar a tener los paraísos fiscales, o realmente el término es guaridas fiscales, es el periodo de la crisis bancaria de final de los 90, Francisco. Porque ahí recuerda, los bancos ecuatorianos y los banqueros ecuatorianos creaban empresas ficticias en las Islas Caimán, en Aruba, en Curazao, por ejemplo, el Banco Continental, creaba una empresa ficticia allá. La empresa el Banco Ecuatoriano le daba un préstamo a una empresa ecuatoriana, la empresa ecuatoriana le daba el préstamo a la empresa de las Islas Caimán y luego las Islas Caimán aportaba el capital para el Banco Continental. Entonces hacían una triangulación que lo que hacía era mentir a la gente y a la autoridad de control en ese momento y aparecía como que venía dinero fresco para capitalizar el banco. Eso significó que cuando ya empezaron a hurgar, y ahí mira que está involucrado el propio Guillermo Lazo, cuando fue miembro de la Junta Monetaria en el año 1995, autorizó el crédito de $80 millones de salvataje al Banco Continental, sabiendo que tenían estructuras offshore en las Bahamas que permitían esta triangulación, ¿sí? Entonces, en el 95 eso pasó con el Continental, pasó eso con luego varias sociedades financieras, casas de bolsa, casas de valores, y luego finalmente en el 99 con Banco de Préstamos, Filambanco, toditos tenían la estructura. En el feriado bancario. Más de 80 bancos offshore habían creado los banqueros ecuatorianos en los 90 con la consecuencia que tenemos para el país. 80 bancos de papel en Caimán, en Aruba, en Curazao, en Panamá,
etcétera. Entonces, esa es la gravedad de lo que puede causar las offshore, los bancos offshore, para una economía pequeña como la ecuatoriana, en términos mundiales hablando, ¿no? Entonces, yo me fasciné con ese asunto de investigación y dije, nunca más debemos permitir esto, Francisco, que le vean la cara básicamente a la SRI, a la super de compañías, al Banco Central, a todo el país. Se desfalcan los recursos del público, sean los depositantes o sean los tributos, y luego el país tiene que sufrir una crisis masiva. Y luego el país tiene que pasar hambre, tiene que pasar suicidios, tiene que pasar migración y expulsión. Eso es intolerable. Entonces yo decidí estudiar ese tema de los paraísos fiscales, construí una buena relación con el SRI. Cuando estuve en Semplades me nombraron miembro del Comité de Política Tributaria como de representante de la Secretaría de Planificación y nos pusimos a trabajar, pues. Ahí compartimos metodologías, yo les daba mis insumos. El equipo de unidad de grandes contribuyentes del SRI se dedicaba a estudiar el tipo de mecanismos de elusión que utilizaban las petroleras, las bananeras, las florícolas, los grandes importadores y, por supuesto, los grandes bancos del Ecuador para seguir sacando capitales del país. A ver, en ese momento, cuando tú estudias, cuando ustedes estudian, estamos hablando en tiempos del gobierno, ¿verdad? Sí, 2013 ya estamos. 2013. Con esto del SRI te digo 2013, 14 por ahí. Correcto. ¿Cuánto incidía el escándalo de los paraísos fiscales en la política económica ecuatoriana? ¿Cuánto le afectaba? ¿Lo descubrieron? ¿Por qué no lo dijeron? ¿O en realidad no afectaba? No, aun sí, cuando la fenómeno, evasión siempre afecta. Era un fenómeno muy grande en esa época. Si no recuerdo mal, el SRI lo calculaba en $3.500 millones al año. En esa época, en el 2014, era un fenómeno grave que se daba a través principalmente de la manipulación de los precios de facturación del comercio exterior, ¿no? Entonces tú decías, bueno, voy a exportar esta caja de banano y me van a pagar $5. Ah, ya, pero en realidad la estaba vendiendo a 8.5 en el exterior. La diferencia ya no le reportaba a la aduana, sino que tenía guardadita en un paraíso fiscal en las Bahamas, en Barbados o en Panamá o en Miami, que también es una sede de varios paraísos fiscales. Entonces, la cantidad de recursos gigantesca. Y ahí pasó algo súper importante, Francisco. Yo jamás dejaré de reconocer esto. La Superintendencia de Compañías del Ecuador se lanza con la medida de transparencia más radical del planeta, que incluso en el índice de secreto financiero de Tax Justice Network le califica al Ecuador de ese entonces, al del 2014, como el país más transparente con relación a la propiedad societaria, lo que se llama el registro de beneficiarios finales. Perdón el tecnicismo, explico ahorita. La superintendencia dijo, vamos a publicar la información de quiénes son los accionistas de las empresas ecuatorianas. Y lo hizo público en el internet para que todo el mundo pueda consultar. Y tomó una decisión adicional que parece chiquita, pero que es enorme. Y dijo, y si es que una de las empresas tiene a un socio que a su vez es una empresa, entonces tiene la obligación de seguir revelando quién es el propietario hasta que llegue a la persona natural, hasta que llegue al ser humano, al cuerpito que es el dueño de esa empresa. Entonces, ¿y qué se descubre? Se fue revelando la cadena, pues. ¿Qué se descubre con esa medida de la Superintendencia de Compañías? En el 2016 se empieza a descubrir que, por ejemplo, las empresas de Guillermo Lasso, principalmente MultiBG, que es la accionista del Banco de Guayaquil, la accionista principal del Banco de Guayaquil, había movido la propiedad real del banco para ser registrada como inversión extranjera. Estaba registrada a nombre de una empresa de las Islas Caimán, que se llamaba Andean Investment, ¿ya? Entonces, realmente el Banco de Guayaquil ya no ha sido un banco ecuatoriano, ha sido un banco de las Islas Caimán. Entonces, después, en el 2013, si no recuerdo mal, había vendido las acciones de las Islas Caimán a un fideicomiso local en Guayaquil, administrado por una fiduciaria privada. ¿Qué se llamaba? No recuerdo el nombre de la administradora, pero el fideicomiso se llamaba Fideicomiso GLM, Guillermo Lasso Mendoza, GLM, ¿ya? Pero luego, cuando Guillermo Lasso quiso ser candidato en el 2013,
antes de que sea candidato es que lo registran en el Ecuador, para que me imagino nadie le diga, vea, ¿usted por qué tiene las propiedades Porque afuera? tiene el dinero afuera. Guillermo Lasso pierde en primera vuelta ante Rafael Correa en el 2013 y meses después vuelve a vender las acciones a una empresa, ahora ya no de las Islas Caimán, sino a una empresa estadounidense llamada Positano LLC. Es a esa empresa la que le vende las acciones del Banco de Guayaquil. El Banco de Guayaquil deja de ser un banco nuevamente ecuatoriano y pasa a ser un banco de propiedad de un estadounidense, ¿no? De una empresa estadounidense. Luego llega el momento nuevamente de ser candidato en el 2017, otra vez trae de vuelta las acciones de Estados Unidos y las vuelve a poner en el fideicomiso GLM en el Ecuador. Entonces, ¿para qué les cuento esta historia? Porque esta historia nos demuestra un comportamiento sistemático en donde no había verdaderas ventas ni transacciones. Pues. Sino que era. Sino era solo cambiar el nombre de la propiedad de uno a otro para poder supuestamente cumplir o decir que se cumplía la normativa en el caso respectivo. Y eso a pesar de que en el 2013 ni en el 2017 era obligatorio para él tener sus activos en el Ecuador, porque no estaba vigente todavía la prohibición, pero sí ejercía esa movilidad de las acciones para, no sé, evadir el pago de impuestos seguramente que tendría que pagar si es que esos dividendos se le atribuían a él como persona natural. Ya, pero a ver, detengámonos ahí. Lo entiendo. Se saca un grupo de empresas de un paraíso fiscal, se lo trae al Ecuador. Se lo vuelve a sacar del Ecuador y se lo traslada a Estados Unidos. Se lo vuelve a traer a Estados Unidos nuevamente dependiendo del tiempo del candidato. ¿De acuerdo? Así ya, es. Hasta ahí. Queda registrado en todo ese proceso quién es el beneficiario de esos cambios. ¿Quedan registrados los nombres de a quienes se entrega ese grupo de empresas? ¿Cuál es el procedimiento que se da respecto a ese tema? En el momento de que hace la transacción ante la superintendencia de compañías, sí queda registrado y por eso te lo digo con absoluta solvencia, digamos, porque son datos públicos que se registran en escritura pública ante una notaría y los datos están a su vez publicados por la superintendencia en el país. Pero esto es solo el paquete de acciones del Banco de Guayaquil. Resulta que además tiene el banco que opera en Panamá y además tiene una serie de propiedades en la Florida, más de 140 casas y departamentos en la Florida, que esos sí no estaban registrados en el Ecuador. Esos no están ni han estado nunca registrados en el Ecuador. Y además una serie de fundaciones, fideicomisos, trusts y demás figuras societarias en países tan diversos como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Islas Caimán y si no me equivoco también en las Bahamas. Entonces, ahí, digamos, en todas ellas, el nombre de Guillermo Lasso. En todas ellas, vínculos directos con Guillermo Lasso. En algunos de ellos solo tenemos la información por las revelaciones de los Panama Papers, Paradise Papers y Pandora Papers. En otros sí tenemos la evidencia concreta de las notarías ecuatorianas sobre la conformación de ese tipo de activos. Por eso te insisto, ¿cuál es la novedad aquí? Que el Estado ecuatoriano tenía absoluta claridad sobre las acciones del Banco de Guayaquil en su momento, pero no conocía todo ese mundo externo que nunca había sido registrado en el Ecuador, ni ante la superintendencia, ni ante el SRI, ni ante ninguna notaría ecuatoriana. Entonces, esa es la novedad de los Pandora Papers. Por eso Guillermo Lasso dice, pues investíguenme lo que tengo en Ecuador. Claro, lo que está en el Ecuador ya está recontra público y fácilmente estudiable. Lo difícil era lo que está en el exterior y protegido por sigilo y confidencialidad entre abogado y cliente y por la falta de transparencia de los registros de compañías y de fideicomisos en los Estados Unidos. Así que ahí es donde podemos ver uno de los, creo yo, comportamientos hipócritas o cínicos del presidente, porque Guillermo dice,
chuta, ahí está mi declaración de mis bienes en el Ecuador, pero lo interesante es lo que no está pues en el Ecuador, lo que no sabía el SRI, lo que no sabía la Superintendencia de Compañías. Correcto. Quiero volver en un momento más en nuestra segunda parte del programa, porque no es solo esto que se ha conocido ahora recientemente, que el Ecuador se entera a través del escándalo de los de los Pandora Papers. Ya existió un antecedente. Y ese antecedente fue, pues, la revelación de Página 12 de Argentina. Vuelvo en un momento más para charlar esta segunda parte de La Verdad a Profundidad con Andrés Arauz, los paraísos fiscales y el presidente Guillermo Lasso. Estamos con Ecuador Inmediato. Permítanos, vuelvo en un momento. Entrevistas, análisis y opinión en su programa La Verdad a Profundidad con Francisco Herrera Arauz. A Guillermo Lasso le acusan en todo momento que ha participado en la vida pública del país de este conflicto permanente, tener dinero depositado en el exterior, de tener una serie de depósitos que no le ameritan porque ha sacado dineros del país. Pero de ahí a convertirle en una persona que tiene un alto volumen de empresas, no determinado, porque en este momento Pandora Papers habla de 10, luego hablan de 14. Lasso admite las 10, las 4 no. Andrés Arauz acaba de revelar que es un entramado de empresas impresionante, no determinado. Puede pasar de las 100. Pero hubo alguien que en el año 2017, una periodista de la redacción de Página 12, acusó al presidente, en ese entonces candidato Guillermo Lasso, de tener un alto número de dineros, empresas, depósitos y demás en paraísos fiscales. Esta periodista, que había seguido de manera cercana, redactó un documento o una columna de investigación en Página 12 que se tituló Lasso y el paraíso, el magnate de las offshore. La periodista Cintia García hizo referencia a este tema y en él demostraba cómo y de qué manera se fue dando este entramado y cómo lo fue descubriendo. En un reportaje que vamos a presentar a continuación, encontraremos este extracto de Página 12 y la denuncia sobre Guillermo Lasso, el magnate de las offshore. A 6 fideicomisos, creados para tal fin a nombre suyo, de sus hijos, su hermana, su cuñado y sus allegados del Banco de Guayaquil. 2 meses más tarde, trasladó esos fideicomisos a Delaware, un paraíso fiscal en los Estados Unidos. Para ello, simuló venderlos a empresas offshore que bajo nombres de fantasías como Positano, Montpellier o Berlin Trail escondían a los propios titulares de los fideicomisos. Luego de perder la elección de 2013, los 6 fideicomisos regresaron a Ecuador. ¿Por qué Guillermo Lasso decidió llevar a cabo esta intrincada operación de ocultamiento? ¿Le contesto a tu amigo o te contesto a ti? ¿Por qué intentó borrar sus huellas de la empresa Andean Investment de Islas Caimán? Todas las respuestas apuntan a una mala conciencia. Al sacar del país el capital de Andean Investment bajo la figura de fideicomisos y luego volverlos a ingresar, Lasso podría estar evadiendo impuestos,
disfrazando de inversión extranjera lo que en realidad es dinero salido del Ecuador como fuga de capitales. Pero hay otra hipótesis. Está demostrado que la empresa Andean Investment, perteneciente a Guillermo Lasso y accionista a su vez del Banco de Guayaquil hasta 2011, tuvo un enorme aumento en su capital en tan solo un año, entre 1999 y 2002. En ese lapso, su fortuna pasó de 1 millón a 31 millones de dólares. Un millón. ¿Cómo lo hizo? A través del feriado bancario. Al igual que otras entidades financieras, Andean Investment y el Banco de Guayaquil compraron a los ahorristas los CDR resultantes del feriado bancario a un 40% de su valor. A ver, ahí nos detenemos un momento por el tiempo, pero quiero varias precisiones y si las conoce Andrés Arauz, pues evidentemente me las va a responder. Primero, en 1999, el Banco de Guayaquil tiene un patrimonio de 1 millón. En el 2000, el patrimonio crece a más de 30 millones. ¿Por qué? Y la acusación de haberse aprovechado de los certificados de depósito con redescuento, los CDRs, ¿son parte de ese dinero? ¿Cuánta precisión hay que ese dinero fue a esos paraísos fiscales? ¿Y cómo se puede acusar si es que existe sustento o no para esa acusación? Andrés Arauz. Mira, Francisco, esa parte de la investigación de Cintia García, la periodista argentina, es realmente alarmante, ¿no? La parte de los CDRs y cómo eso significó un aumento brutal de la fortuna de Guillermo Lasso. Hay que seguirla estudiando. Guillermo Lasso acaba de hacer pública una serie de documentos durante el debate, los publicó, creo que nadie se ha sentado a analizarlos, pero sería bueno continuar en ese estudio. Lo que sí es importante darnos cuenta es que la gente piensa que Guillermo Lasso solo ha sido empresario banquero y ya, pero se olvidan que Guillermo Lasso fue funcionario público desde 1994, pues. Fue miembro ese es un de la problema. Junta Bancaria. ¿Por qué es un problema? Fue gobernador, fue superministro de Economía, tenía acceso a información privilegiada, Francisco. O sea, un superministro de Economía sabe las medidas que se van a tomar y puede adelantarse a las acciones que se vayan a tomar en el mercado para poder lucrar a partir de esas decisiones. ¿Y tú supones que fue eso lo que ocurrió? Fue miembro, solo te acabo de completar la hoja de vida larga. Fue miembro del terminal terrestre, fue embajador el 2003 en adelante, fue representante del Ecuador en instancias como la CAFE, la Corporación Andina de Fomento. Entonces no era alguien desconectada de la labor del servicio público y sin embargo, a pesar de eso, desde 1991 seguía teniendo offshores, seguía teniendo empresas secretas en el exterior, con lo cual cualquier acción en donde se pudo haber beneficiado, si utilizaba esta estructura en el exterior, era muy difícil de detectar, Francisco. Así que si la pregunta que me dices es, ¿de qué forma se benefició con información privilegiada? No podemos saberla de forma anticipada o con claridad, porque esa información está afuera, está en el exterior, cubierta con mantos de opacidad y de secretismo. Ya. 2017. El juego de el traslado de distinta forma. No fijar nombres, pero al menos beneficios para el país, sí. ¿Y por qué pregunto esto? Le pregunto al conocedor. Si tú tienes un domicilio fiscal en un país, en el Ecuador, la legislación te obliga a que cuando tú traslades inversiones al exterior, a que procedas a pagar los tributos y los impuestos en el país donde tienes tu domicilio fiscal. De la investigación que has hecho, el señor Guillermo Lasso pagó los tributos de toda esa cantidad de empresas offshore, paraísos fiscales o depósitos en el exterior, fideicomisos y demás, ¿o no? No.
No, Francisco, esto está ya demostrado con A absoluta ver, claridad. ¿cómo está demostrado? Mira, en el año 91 él crea una de las primeras offshore que tenía. También su familia empieza a trasladar parte de sus activos en el Ecuador a nombre de esas empresas en el exterior. Y luego, a lo largo de la década de los 2000 y la década de los años 2010, él empieza a crear otras empresas y otras propiedades en el exterior, principalmente en la Florida y en Delaware, en donde esconde y invierte sus excedentes, su riqueza en el exterior, pero resulta que los dividendos, es decir, las ganancias de esas empresas tenían que haberse registrado en el Ecuador, porque él es un residente fiscal del Ecuador y no lo hizo. ¿Qué más tampoco hizo? Tampoco registró la propiedad de empresas vinculadas a él y a su grupo económico ante el Servicio de Rentas Internas. Los ecuatorianos lo pueden revisar en cualquier momento. Si se meten ahorita a la página web del SRI, buscan en Google SRI Grupos Económicos, les va a abrir una página y en donde está un Excel con la conformación, el detalle de la conformación de todos los grupos económicos. En el grupo económico de Banco Guayaquil, Guillermo Lazo y su familia, ustedes van a encontrar solo 2 empresas de Panamá, Banisi y Banisi Holding, pero no el resto de entramado que ha sido revelada por Pandora Papers. Eso significa que durante todos esos años, no solo el último año, sino de todos esos años, él no declaró la propiedad de esos activos en el exterior, con lo cual no declaró esos ingresos en el Ecuador, con lo cual evadió impuestos en el país. Eso está ya absolutamente demostrado. Ojalá el SRI inicie un proceso de determinación y en los casos pertinentes, si es que no se subsanan, derivarían acciones penales. Eso desde la técnica jurídica, pero desde la parte moral, estamos hablando que quiere ejercer la presidencia de un país alguien que descaradamente le ha venido mintiendo a la autoridad tributaria, incluyendo el periodo en el cual él fue candidato y ahora presidente de la República. Entonces, eso es lo que nos indigna, lo que nos molesta y lo que le ha molestado al mundo. No es por nada que Lazo esté en la primera página, en la portada de decenas de diarios alrededor del planeta. ¿Por qué, en cierta medida, la presencia de Guillermo Lazo hacia el tema de los paraísos fiscales se deriva luego a distintos nombres, de entre ellos su familia? ¿Y qué implicación tiene el que se haya asignado o no a su familia esta participación en los paraísos fiscales? Andrés Arauz. Mira, Francisco, yo esto quisiera comenzar con una nota realmente ¿cómo te digo? De pesar, porque a mí jamás me gusta involucrar a la familia de los actores políticos en asuntos de índole política. Yo sufrí eso durante la campaña y es deleznable, es un asco que se metan con la familia de uno. Pero lamentablemente en este caso fue Guillermo Lazo el que involucró a su familia. Imagínate que las propiedades en Miami, estas más de 140 casas y departamentos que le pertenecen a él, a su gente cercana, incluyendo sus familiares, se llaman Nora, por Nora Mendoza, la madre de Guillermo Lazo. Y algunas otras empresas se llaman Malena, por la madre difunta, por supuesto, de Danilo Carrera. Es decir, aquí hay una lamentable, una especie de morbo de poner las propiedades en el exterior con los nombres de sus familiares cercanos. Pero no solo ocurre eso, sino que usa a sus familiares como testaferros, Francisco, al punto que en la casa donde él vivía en el 2016, él mismo en declaraciones que da a El Universo, luego que se revelaron los Paradise Papers, y ahí nadie paró mucho balón, él dice que en la casa donde vive está en nombre de una offshore de las Islas Caimán, pero que le pertenece a su esposa. Es decir, hace un testaferrismo con sus propios seres queridos. Aceptan esconder la propiedad de Lazo a nombre de ellos para que no figure él. Quizás el caso más claro es el del banco en Panamá. El Banco de Guayaquil tenía una sucursal en Panamá que se llamaba Banisi Panamá,
Y en el 2014 se aprobó el Código Financiero que obligaba, para evitar esta crisis que te conté de los años 90, que obligaba a que los bancos ecuatorianos se deshagan de sus sucursales en Panamá, porque Panamá estaba categorizada como un paraíso fiscal. Entonces él dice, yo cumplí la ley rápido, ni sé qué. ¿Se adivina qué hizo? Ordenó al Banco de Guayaquil que venda la sucursal de Panamá. Hasta ahí todo bien, pero adivina quién era el comprador. Guillermo Lasso. El mismo Guillermo Lasso. El mismo Guillermo Lasso, pero quien vendía era Banco de Guayaquil, pero quien compraba era Guillermo Lasso. Entonces él va y le dice a la superintendencia de bancos, miren, ya cumplí, ya no está en nombre del Banco de Guayaquil, ahora está en nombre de Guillermo Lasso. Entonces, ¿cuál cumplimiento de la norma? Lo que está es simulando una venta, queriéndole ver la cara a las autoridades, y en el 2017 la Superintendencia de bancos le repite y le dice, vea señor, aquí usted sigue controlando ese banco. Y él dice, ya está bien, voy a deshacerme del activo, voy a deshacerme en el exterior. Pero no es sino hasta el 2020, días antes, en donde él, ¿qué hace? Recuerda que había vendido del Banco de Guayaquil a Guillermo Lasso a través de Banisi. Correcto, sí. Ahora sí. dice, no, ahora vamos a vender nuevamente ese banco. ¿A quién? A los hijos de Guillermo Lasso. Esto, perdón. Guillermo Lasso está en la de un oficiario. Entonces, ¿de qué realidad estamos hablando? Esto es una simulación reiterativa para incumplir la norma y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con los papeles descubiertos en Pandora Papers. Solo explícame un detalle que lo veo necesario. ¿Cuándo se da ese proceso de venta de sus bienes o de sus participaciones a sus hijos? ¿En qué año? Bueno, en el año 2020, si no me equivoco, la última parte que le quedaba, que estaba en nombre de él bajo una figura llamada Pietro Overseas, otra empresa en Panamá que era dueña de otra, que era dueña de otra, que finalmente era dueña del Banco de Panamá, Banisi, esa le cede su propiedad, pero no a un inversionista HCBC, Santander, BBVA, no, la cede a un fideicomiso a nombre de sus hijos. Realmente la fundación se llama Banisi International Foundation y los beneficiarios de esa fundación son sus hijos. Entonces dime, ¿realmente se está deshaciendo de esos activos? ¿Realmente está cumpliendo la ley? Y yo te lo digo, no, porque la ley para la aplicación de la consulta popular en su artículo número 4 dice con absoluta claridad de que no puede deshacerse de los activos a través de transacciones con sus familiares, ni con su cónyuge, ni con sus hijos cercanos, ni dentro del 4º grado de consanguinidad. ¿Por qué? Porque eso se considera automáticamente intento de evasión de la norma. Entonces no hay dónde perderse. Aquí él le ha mentido al país cuando quiso inscribir su candidatura. Claro, exactamente. Y sigue es decir, tú consideras en el ejercicio de la presidencia. ¿Tú consideras, Andrés Arauz, que en este proceso quedó como propietario indirecto al haber trasladado a sus hijos y a su familia? ¿Qué tipo de empresas fueron y qué derivación tuvo eso en lo legal? Ya que se da en el 2020, esto es previo a su inscripción como candidato a la presidencia de la República, que luego terciaría en el 2021. Explícame esa parte del entramado. Mira, cuando consultas a un abogado, ¿qué es un fideicomiso? El abogado te dice, el fideicomiso es una figura legal, una especie de contrato, en donde la propiedad se divide en 3. El constituyente, es decir, el propietario original, pone esos recursos en un fideicomiso, que imagínate que es una especie de cajita invisible. 2, tienes el administrador, que es el que vigila y supervisa la cajita, el fideicomiso. Y finalmente 3, el beneficiario, es decir, a quién le va a tocar los beneficios de lo que está dentro de la cajita. Cuando es una propiedad común y corriente, esas 3 personas es la misma persona. Cuando es un fideicomiso, se reparten 3. ¿Y cuál es el truco de los fideicomisos? Especialmente ciertos fideicomisos constituidos en el exterior que tienen un andamiaje jurídico propio, es que los 3 pueden alegar que no les pertenece.
Entonces el constituyente, es decir, Guillermo Lasso, dice, no, eso no me pertenece. Los hijos van a decir, no, a mí tampoco me pertenece. Y el fiduciario dice, a mí tampoco me pertenece, yo soy el gerente, el administrador. Entonces pero resulta sí que no pertenecen a nadie. Pero sí son Entonces, propietarios a fin de cuentas. ¿Son propietarios o no? Entonces, la legislación internacional, incluyendo la ecuatoriana, amplía el concepto de propietario para llamarse beneficiario final, que básicamente lo que quiere decir es, déjense de vainas, que no me vengan que fideicomiso, que fundación, que herencia, que contingencia, ni sé qué, ¿a quién le va a tocar el billete al final del día? Entonces, a los familiares, entonces ahí hay un vínculo indirecto. ¿Por qué? Porque por la ley tributaria, la ley societaria, la ley de partes relacionadas, la ley de grupos económicos en el Ecuador, dice que los familiares son parte del mismo grupo económico y se considera parte relacionada, por ende propietario indirecto. Se acabó. Entonces, eso es decir, o sea, aquí va existió... a encontrar la asamblea, el SRI, todo el mundo se va a dar contra la pared con esto en los próximos días, ojalá lo hagan rápido. Pues resulta que porque uno, digamos, conoce estos términos, lo ha estudiado y sabe cuáles son estas prácticas elusivas y lo plantea de frente, porque aquí hay que defender la verdad en oposición democrática, pero respetando la verdad. Y si no se respeta la verdad, pues hay que aplicar la ley. Oye, a mí sí me da vergüenza que Lasso aparezca el presidente de mi país en la primera plana de los periódicos internacionales. No, y el escándalo es mundial. Corrupto. El escándalo es mundial. Guillermo Lasso no va a tener la posibilidad de negociar con los inversionistas extranjeros para que inviertan en el país. Francisco, imagínate lo que es decir, oigan, señores de Nueva York, de París, de Londres, vengan a invertir en el Ecuador. Y ellos le dicen, bacán, ¿tú cuánto vas a poner? No, yo tengo mi plata afuera. O sea, ¿con qué cara va a traer inversión si es que él mismo tiene su plata en el exterior? Y no me vengan que porque como es banquero tiene que tener la plata en el exterior. Mentira. Hay muchos otros banqueros, dueños de cooperativas, etcétera, que tienen la plata en el negocio, invirtiéndolo, haciendo crecer aún más. O finalmente compran bienes raíces, o finalmente invierten o donan o constituyen fundaciones de apoyo a la gente. Pero no me digan que es obligación tener la plata fuera. Qué falta de moral, qué falta de ética que ahora asambleístas como Ordóñez vaya a defender una posición así. Nos cree giles que no sabemos nada de contabilidad, de economía, del sentido común. Eso no es correcto, Francisco. A ver, aclárame también otro término. Vamos terminando y este capítulo de la entrega y traspaso a sus familiares. No es lo mismo una empresa o una inversión en paraíso fiscal, una cuenta offshore, un fideicomiso, una propiedad en bienes, que una fundación. Y cuando hablo de una fundación, estoy hablando de una figura que se ha utilizado muchísimo para privatizar en el Ecuador. Este tipo de fundaciones entran dentro de esta denominación de propiedad directa o indirecta. ¿Hay o no una relación o vinculación sobre este tema? ¿Puede salir por ahí la defensa de Guillermo Lasso para decir las fundaciones no están incluidas, no hay beneficiarios finales y lo que estamos haciendo es favoreciendo con esas fundaciones? Andrés Arauz. No tiene escapatoria. La ley para la aplicación de la consulta popular fue bien redactada, incluye cualquier forma de sociedad, de estructura jurídica, propiedad, insisto, dice propiedad directa o indirecta, incluso habla de que si no hay vínculos jurídicos de propiedad, pero si es que lo que hay son vínculos de control efectivo, que es el caso que te decía le llama al abogado para que firme tal documento. Es decir, si se encuentran vínculos de control efectivo, a pesar de que no haya vínculo jurídico de propiedad, también le aplica la prohibición de la ley para la aplicación de la consulta popular. Y eso es lo que revelan los Pandora Papers, Francisco. Guillermo Lasso dice, yo no sé si has visto la declaración incluso escrita que planteó el lunes, yo ya no tengo ningún vínculo de propiedad, de beneficio o de interés. Pero tiene el control efectivo porque él alza el teléfono o le manda un mail al abogado y el abogado hace lo que el señor le dice. Entonces ese vínculo ya no es de propiedad, pero sí de control efectivo y por ahí es donde cae. Y eso solo podía ser revelado con algo como los Pandora Papers, que se meta a los correos electrónicos entre Guillermo Lasso y los bufetes de abogados. Por eso es súper importante estudiar a los estudios
jurídicos. Por eso es importante que los asambleístas, que van a asumir este rol patriótico, pero muy representativo del mundo financiarizado, intensivo en capital que vivimos en el siglo XXI, se Claro. metan a investigar, pues, y vayan a encontrar, ojalá, estas minucias, estos detalles, y sepan comprender que sí es un asunto complejo, pero cayó, porque se revelaron los correos electrónicos y ya de ahí no hay dónde escaparse. Vamos a ver, con esta pregunta cierro este segundo bloque que necesito además como transición hacia lo que viene. ¿Cómo entender las declaraciones de Guillermo Lasso, tanto el comunicado del domingo cuando se conocen los Pandora Papers, su declaración tanto el día lunes como el día miércoles, en los cuales él asegura haber tenido, no niega, el dinero en paraísos fiscales? Uno. Dos, admite, señala y pone en claro que ya no tiene nada que ver porque ha entregado toda la propiedad. Todo está en manos de un fideicomiso GLM, Guillermo Lasso Mendoza, y por lo menos admite de 10. Pero ¿por qué les señalan 14? ¿Qué pasó con esos 4 fideicomisos, empresas, cuentas, propiedades? ¿Qué puede decirse al respecto? ¿Qué dicen los Pandora Papers? Andrés Arauz. Ahí te corrijo, Francisco, son 14, de los cuales ha dicho que 11 ya se deshizo totalmente, ¿no? Entonces Ya, le quedan 11. 3. Entonces, Ya. de estas tres es el que él dice, no tengo vínculo de Nada que ver. propiedad ni de interés. No dice no tengo nada que ver, dice no tengo vínculo de interés ni de propiedad o de beneficio, ¿ya? Porque Ya. si dijera no tengo nada que ver, estaría mintiendo otra vez. Entonces dice, no tengo el vínculo de interés ni de propiedad. Hay que ser muy cuidadosos en lo que él dice, porque con lo que él no dice, nos está diciendo cuál es la conexión real con esos fideicomisos pendientes. Y es que tiene el control efectivo. El control efectivo. Por eso necesitamos que se sincere esta cuestión y que no solo Lasso diga, vayan, audíteme mi declaración juramentada de mis propiedades en el Ecuador, lindo, no, sino que tenemos que saber lo que está fuera del Ecuador, qué dicen esos contratos y por lo menos el tema del vínculo de control efectivo de propiedad indirecta, como es el tema de mandar instrucciones a través de su abogado, ¿no? Entonces, por eso es que entró de moda este estado de Dakota del Sur, porque verás, en el mundo hay instituciones como el GAFI, ¿te acuerdas que nos pusieron la lista negra del GAFI? Porque El no grupo estaba de análisis financiero. eso de la ley de antiterrorismo, ni sé qué esas cosas. Bueno, este grupo del GAFI ha ido marcando línea a todos los países, grandes y chiquitos. Y resulta que en los países chiquitos toditos bajaron la cabeza y empezaron a exigir los registros públicos de beneficiario final, es decir, que conste quién es el verdadero dueño. Pero en Estados Unidos, como son bacanes, y ahí el GAFI no les puede mandar, los estados además tienen autonomía en materia de derecho societario. El estado de Dakota del Sur dijo, aquí vamos a aplicar nuestra propia ley, no vamos a tomar en cuenta los beneficiarios finales, aquí se va a poder legalizar el testaferrismo. Ojo, en Dakota del Sur está legalizado el testaferrismo y las comunicaciones solo van a poder ser con correo o por teléfono. Entonces, de esa manera, nunca vamos a encontrar documento oficial que diga que no tiene la propiedad o que tiene la propiedad. Pero, insisto, y este es el punto, Pepa, ¿qué dicen los correos? Que Pandora Papers accedió a los correos electrónicos que lo vinculan con el bufete de abogados que constituyó esas empresas. Entonces sí hay vínculo de control efectivo y para mí ya es prueba suficiente del vínculo porque él no lo niega y porque los Pandora Papers así lo afirman. Entonces, sea por el lado de familiares, sea por el tema del vínculo con el estudio jurídico, sea por la evasión tributaria, sea porque mintió respecto a la desinversión de Banisi en Panamá, y sea porque a lo largo de su historia como funcionario público ha tenido una serie de empresas offshores mientras administraba información privilegiada, yo creo que lo que compete es la destitución de Guillermo Lasso, si es que antes no tiene un poco de sangre en la cara y renuncia, así como está siendo presionado que lo haga su compañero, amigo, presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Voy a volver en un momento más a través de este espacio, La Verdad a Profundidad, entrevistas en Ecuador Inmediato. Estamos con Andrés Arauz. Al volver, ¿por qué le pide la renuncia o que la Asamblea declare la dimisión, la destitución, la salida de Guillermo Lasso? Déjenme, estamos en Ecuador Inmediato. Volvemos en un momento más. Entrevistas, análisis y opinión en su programa La Verdad a Profundidad con Francisco Herrera Arauz. Estamos en La Verdad a Profundidad en una entrevista con Andrés Arauz Galarza. Permítame que les plantee Ojalá las cosas sumamente serio. ¿Por qué la ciudadanía reaccionó como reaccionó frente al tema de los Pandora Papers? Los medios de comunicación en el Ecuador lamentablemente se callaron en forma cómplice. En algunos casos, ese silencio más bien se convirtió en una respuesta casi diciéndole al país lo que Guillermo Lasso debía decir. Y Guillermo Lasso, en un rifirrafe, en un cruce con la prensa, le dice a la prensa cómo debe titular. Claro, entre los dos hay complicidades. Y después, Guillermo Lasso, desobedeciendo a la Asamblea Nacional, poniéndole de lado, le manda una carta a Fernando Villavicencio diciéndole que vaya al Palacio de Gobierno a averiguar lo del tema de los papeles. Eso es una desautorización a la Asamblea Nacional. Eso es una desautorización a la presidenta de la Asamblea, a Guadalupe Llori. Frente al tema, insisto, la producción que ha surgido en términos alternativos le rompe el esquema a la prensa tradicional. Permítame presentarles lo que un periodista muy destacado, muy reconocido, como Abraham Verduga, le entregó al público de las redes sociales en un análisis tras escuchar a Guillermo Lasso todas las respuestas que ha dado y el reclamo de cómo queda el país después de este escándalo mundial de los Pandora Papers. Producción, por favor. Ojalá las cosas se pudieran resolver con una simple rueda de prensa. Pero usted, presidente Lasso, no ha respondido a ninguna de las preguntas fundamentales. No hace falta recordarle que ya no estamos en campaña electoral. Usted es el jefe de Estado, el primer mandatario, y como tal, debe aclararle a sus mandantes de qué se trata este bochorno internacional. No nos vayamos por las ramas, presidente. Vamos al grano. Usted dice que ha cumplido con la ley desde que empezó su aventura por la carrera a la presidencia. Digamos que ese fue el costo del capricho. Deshacerse de sus propiedades en paraísos fiscales. ¡Qué vergüenza! Ahora bien, usted está obligado a aclarar lo que ocurrió con esas empresas. ¿A quién se las transfirió? ¿Podría usted garantizar que los fideicomisos que subsisten en Dakota del Sur, por ejemplo, no están a nombre de algún pariente o testaferro? La ley es clara. Usted debe probar que no tiene ningún bien, derecho, activo ni interés, directa o indirectamente, en paraísos fiscales. Así de simple. ¿Puede probarlo o no puede probarlo? Si no puede hacerlo, usted está en serios problemas, señor presidente. Y no se vale hablar del supuesto origen lícito de sus dineros. De lo que se trata es de cumplir con la ley, con el mandato de los ecuatorianos. Aunque para ser muy francos, hay que tener buenas dosis de cinismo para pedir inversión extranjera cuando usted elude olímpicamente el pago de impuestos a través de paraísos fiscales. Usted está descalificado para pedir sacrificios. Carece de legitimidad. Usted no solo encarna una crisis más del capitalismo, usted encarna una crisis de la moral. El país espera sus respuestas.
Gracias, Abraham Verduga, por entregarnos este material, por entregarle al Ecuador un análisis tan objetivo. Abraham Verduga es uno de los periodistas más reconocidos en nuestro país y su trabajo en redes sociales es realmente brillante. Ustedes lo acaban de ver. Me dirijo entonces ahora a Andrés Arauz, allá en México, y le consulto. ¿Por qué pedir o la renuncia o la destitución de Guillermo Lasso? ¿De qué le acusas? ¿Por qué pides eso? ¿Quién debe actuar de esa manera? Andrés Arauz. Mira, yo tengo vergüenza ajena, ¿no? El tema de que un presidente de mi país esté en la portada de los principales diarios del planeta como un actor de la evasión y elusión de impuestos mientras ejerce la primera magistratura del Ecuador es realmente triste, ¿no? Para el Ecuador. Eso nos debe indignar, nos debe afectar a todos. Con la afectación, solo con la afectación a su reputación, la posibilidad de poder implementar una agenda de carácter tributario, laboral, de privatización o manejo económico, queda absolutamente descartada. ¿Qué le iba a poder impulsar él en la Asamblea si no tiene la legitimidad democrática? Si es que se le va a hacer caer en cuenta en su cinismo e hipocresía. No es viable ya su gobierno en el país. Tampoco es viable porque ya nos tiene acostumbradas a varias cadenas nacionales solo defendiéndose sobre este tema, Francisco. ¿Cuántas cadenas nacionales hemos visto sobre la crisis carcelaria, sobre la crisis migratoria, donde ya van cerca de 100,000 ecuatorianos que se han ido de su país desde que él comenzó su gobierno? ¿Cuántas cadenas nacionales hemos visto para atender a la situación precaria de nuestro sistema educativo nacional? No tenemos el abandono quizás de los más altos de la región. ¿Cuántas cadenas nacionales hemos tenido para poder abordar la crisis en materia de seguridad, con el sicariato al máximo nivel de toda la historia en el Ecuador, con la violación sistemática de derechos humanos dentro de donde el Estado debe ejercer supuestamente el monopolio de la violencia, que es el sistema de rehabilitación social, el sistema penitenciario? No está dedicado a gobernar el país, está dedicado a defenderse. La agenda del día es tener reuniones con sus abogados y sus familiares para ver cómo siguen ocultando la propiedad. Es conversar con sus delegados en la asamblea para ver cómo le siguen escondiendo e impidiendo la investigación. No se puede gobernar un país así. Para poder gobernar un país se necesita tener tranquilidad de conciencia y tener 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, entera disponibilidad para servir a la gente. Esas son las razones prácticas para que él ya no pueda estar dirigiendo y deba renunciar. Pero si ¿Pero no por qué renuncia, renunciar? ¿Pero por qué renunciar? porque es demasiado grande el daño a la reputación de él y de su país. No puede tener la dirección efectiva del Ecuador. No tiene el tiempo para poder tomar decisiones porque está ocupado defendiéndose a sí mismo como persona natural. Eso no le permite ejercer el liderazgo que requiere el país. Ahora, si es que él no tiene la sangre en la cara para renunciar, la Asamblea tiene que resarcir este daño. La Asamblea tiene que velar para que se respete las reglas democráticas del juego, incluyendo la ley para la aplicación de la consulta popular que reformó el Código de la Democracia. Tiene que actuar respecto a eso. Tiene que actuar porque está evidenciado que aquí Guillermo está poniendo las propiedades a nombre de sus familiares cercanos, es decir, incurriendo en testaferrismo, que es un delito en la legislación ecuatoriana. Tiene que destituirlo porque ha sido un evasor de impuestos y no podemos tener a alguien así a cargo de la presidencia de la República, fijando la legislación tributaria. Francisco, perdóname, pero aquí sí tengo que hacer un paréntesis. Si acaba de mandar la ley la ley creando oportunidades, como si le puso el nombre del partido, en donde en el artículo 91 al 105 crea el impuesto para la regularización de los activos escondidos en el exterior. Así se llama, Francisco, el artículo. Pero, impuesto para la regularización de los activos escondidos en el exterior. ¿Me puedes explicar qué tiene de malo eso? Y entonces dice que para la gente que ha evadido impuestos en el pasado y que tiene la plata escondida en cuentas secretas, en paraísos fiscales y en empresas fantasmas, solo tiene que pagar el 5% para ya que el DSRI le elimine la posibilidad de sancionar, de multar, y que la fiscalía no puede investigarle por ningún delito. Eso es blanqueo de capitales. 91.
Eso O se llama lavado legalización de la de corrupción. dinero, legitimación del lavado de dinero. Exactamente, pues. Es indignante que eso esté en una ley, en un proyecto de ley que, gracias a la inspiración del CAL, que encontró las inconsistencias inconstitucionales y dijo, vea, mejore la tarea, haga bien el deber. Pero eso estaba en el proyecto de ley. Entonces, yo sí pregunto, él tenía Es un, directamente la posibilidad de beneficiarse él mismo de la política tributaria de exactamente, la a eso voy. tributaria. Es un Imagínate el nivel de beneficio, conflicto de interés. ese es un beneficio directo para el señor Guillermo Lazo como presidente de la República, ese articulado de ley. Absolutamente, para él y sus amigos que son hinchas de la evasión tributaria. Era la oportunidad de blanquear, ¿no es cierto? Décadas quizás de evasión tributaria, Eso pagando apenas constaba el en la 5%. ley. Estaba en el Eso proyecto de ley, constaba en la Francisco. ley. Entonces, alguien así no puede estar dirigiendo los destinos de su patria porque está más preocupado de su bolsillo que de la política común. ¿Y sabes qué es lo triste? Que en esos informes que envió el SRI a la Asamblea para la discusión de esta ley, dijo que estimaba recaudar 200 millones de dólares por este impuesto de regularización de los dineros que hayan evadido impuestos en el pasado. Es decir, que el SRI tiene por lo menos 4.000 millones de dólares identificados ya de recursos que evadieron impuestos, ¿sí? Esa es la magnitud de recursos que ya están identificados. Las dos. Y que en vez de cobrarlos, quiere aprobar un impuesto especial para regularizar el lavado de dinero. Eso es una clara demostración del conflicto de interés que hay. Alguien, un evasor, no puede estar definiendo la política tributaria de un país. ¿Cómo has visto tú el desarrollo del debate en la Asamblea Nacional que llega a un punto en el cual se procede de manera inmediata a lo siguiente? Uno, a establecer como tal que el tema debe ser analizado, debe ser investigado. Y se aprueba la moción del asambleísta Ronnie Aliaga para que el tema se lo investigue y vaya a la Comisión de Garantías Constitucionales y Transparencia para ser investigada. La Comisión de Fiscalización con Fernando Villavicencio reclaman para sí el derecho también a fiscalizar, es que para eso está la Comisión de Fiscalización, y que concurrirán el día lunes al despacho del señor Guillermo Lazo para proceder a recibir la documentación o la información que él piensa entregar. ¿Cómo le entiendes a esto en este proceso? Y finalmente, si tú crees que de ese proceso puede salir la destitución o no del presidente Guillermo Lazo. Andrés Arauz, en México. Francisco, yo saludo que la Asamblea finalmente haya tomado una decisión de proceder a investigar esto, pero realmente que hayan pasado 4 o 5 días con un escándalo de esta magnitud, sí es lamentable como resultado, ¿no? No estoy hablando de asambleístas en específico que sí han tomado iniciativas para pedir información, etcétera, sino de la Asamblea como institución. Se ha demorado mucho. En Chile, el escándalo salió el domingo y el mismo domingo ya estaban ya sesionando para poder llevar a cabo una decisión, iniciando los causales de destitución. Tanto que así que hoy ya está casi listo el expediente, porque es grosero lo que estamos viendo con la evasión fiscal, la manipulación, el querer esconder la propiedad a través de estas figuras societarias offshore y en paraísos fiscales. Entonces, yo creo que ha sido demorada. Ahora, vamos evaluando esto. ¿Qué va a tener que hacer la comisión respectiva? Sea cual sea, digamos, ¿ya? Tiene que hacer pedidos de información. Tienen que hacer pedidos de información, pero ahí entramos en un asunto de jurisdicción, ¿no es cierto? Que es decir, ellos pueden pedir información, pero hay instituciones ecuatorianas. Van a pedir información a la Contraloría, deme por favor la declaración juramentada, al SRI, deme por favor la carpetita del señor, el expediente, a la superintendencia y así, ¿no? Van a hacer pedidos. Pero resulta que el asunto de aquí no es pues la información del Ecuador, esa ya sabemos, esa es pública, esa está disponible en los portales de las instituciones. Lo que no sabemos es lo que está afuera. ¿Y quién tiene la competencia para poder obtener esa información? No es directamente la Asamblea, sino la Cancillería, el SRI, el la Estado Unidad Ecuatoriano de Análisis Financiera. La Unidad de Análisis Financiero que bajo el grupo Egmont, que es el grupo internacional de unidades de inteligencia financiera, que intercambian información, digamos, privada de las compañías, de los bancos, etcétera, sí puede pedir esto a sus pares en Estados Unidos.
Entonces, vamos así en la precisión técnica, porque espero que esta sea también una guía para los ciudadanos para que puedan exigir a sus representantes que hagan bien el trabajo. Primero, al SRI le tienen que pedir la información transaccional, es decir, las transferencias de entrada y salida relacionada con toditas esas empresas que han sido reveladas por Pandora Papers, por los estudios jurídicos que han sido revelados por Pandora Papers, por la estructura de abogados interna del país vinculada a los estudios jurídicos del exterior. Ahí está el diario El Universo, lo ha revelado. El estudio jurídico Noboa Bejarano es el estudio jurídico contraparte del estudio jurídico de Dakota del Sur. Así que ahí está, digamos, a quién hay que pedir la información. Segundo, la unidad de análisis financiera y económica, que es nombrada por decreto ejecutivo del presidente Lasso, también tiene que hacer pedidos en el amparo del grupo Egmont para poder pedir información del beneficiario final y de las transacciones individualizadas relacionadas a cada una de las personas mencionadas en los Pandora Papers y cada uno de los miembros del grupo económico de la familia Lasso y del Banco Guayaquil identificados por el propio Servicio de Rentas Internas. Igualmente, la Cancillería tiene que obtener toda esta información en lo posible, si es que es posible, de manera apostillada y legalizada o consularizada, para que pueda tener validez en territorio ecuatoriano. Ya te imaginas y ya ves por qué usan los paraísos fiscales, porque es sumamente difícil obtener la evidencia del caso y ellos claramente pueden decir, ay, no sé, no han conseguido los documentos, pero ahí están, pues ahí están. Lamentablemente el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sí podría dar una mano, pero eso está en manos de la familia Pérez, los dueños del diario El Universo, a su vez propietario de muchas offshore en las Islas Caimán y en los Estados Unidos. Así que además de la solidaridad, porque hay mucha gente del gobierno que trabaja en el diario y viceversa, y además de la solidaridad entre oligarquías, va a ser muy difícil obtenerlos de ellos. ¿Qué tenemos que exigir como ciudadanos? Que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación pida que no solo El Universo analice la información recibida, sino que lo analicen el resto de diarios afiliados al consorcio de América Latina. Los diarios argentinos, chilenos, brasileños, claro, que estén en manos de todos. Colombianos, todo el mundo tiene que analizar esta información porque no podemos confiar en lo que haga exclusivamente el diario El Universo. Eso es lo que tiene que surgir y esa es la verdad que tiene que salir. De ahí me saltan dos preguntas. ¿Puede derivarse o puede exigirse una investigación de fiscalía sobre el tema por evasión tributaria? Eso es un delito. Y lo segundo, la información del Servicio de Rentas Internas se estaría borrando. ¿Es cierto eso? Me preocupa bastante. A mí no me consta. En anteriores ocasiones yo he tenido problemas que cuando he denunciado un dato público del SRI ha perdido vigencia su publicación. Me pasó cuando detectamos la fuga de capitales en el mes de abril de 2020, que por cierto es una de las razones por las cuales fui despedido en mayo del 2020 del Banco Central mientras me encontraba haciendo mis estudios de doctorado. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que el SRI lamentablemente tampoco tiene las garantías para poder ofrecer la verdad al país, Francisco. Claro, pero es que es el presidente de la República, pues. Es el presidente de la República, imagínate tú. La autoridad tributaria es ratificada por Parlamento, por lo tanto es difícil de sacarlos. Como más o menos ahora pusieron para la Junta Monetaria, recuerda, ¿no? La nomina el presidente, pero es ratificada por la Asamblea, y si el presidente les quiere sacar, tiene que pasar por la Asamblea. Pero bueno, yo no digo que esa sea la institucionalidad correcta, solo digo que en este punto, la autoridad tributaria, la abogada Marisol Andrade, no sé si abogada ingeniera, discúlpeme, doctora Marisol Andrade, ella es la directora del Servicio de Rentas Internas, ella debe estar sintiendo, un peso aquí en los hombros, en la cabeza, en la espalda, en los ojos, en todo lado, porque tiene que investigarle al jefe que le nombró por decreto. Le tiene que investigar a él, y recordando que ella autorizó la devolución de $1,5 millones a Guillermo Lasso por supuestamente no ser dueño del Banco de Guayaquil. Entonces, si ya tuvo un comportamiento, digámoslo así, benévolo con Guillermo Lasso en el pasado, y luego él la ratificó viniendo ella de la administración de Lenín Moreno, sí está complicadito el trabajo que le toca a ella. Por eso yo he hecho un llamado público de carácter internacional, Francisco, para que las Naciones Unidas, en el marco del Convenio en la lucha contra la corrupción,
que firmó con el presidente Lasso hace pocas semanas, le brinden la seguridad y las garantías de autonomía, imparcialidad e independencia técnica para que pueda estudiar todo lo que tenga que estudiar y entregar esa información a la asamblea. Tú sabes que es muy fácil, que si la asamblea le haces pedidos a ella solo manda la información incompleta, le falta una página, se demora, dice que no hay, o dice usted respondió, le faltó una Ya coma hay aquí. cualquier cosa. Ya, entonces ya solo con que se demore ya tiene consecuencias históricas. Así que ella tiene que estar también a la altura, y lo mismo con la directora de la UAFE, Carla Mera Proaño, que también fue nombrada por decreto por el presidente Lasso, y eso pues es algo que el Va a ser país tiene grave. que darse cuenta que hay un entramado complicado, y por eso se necesita dar cobertura en materia de seguridad con organismos internacionales. Y respecto a la Fiscalía General del Estado. Mira, yo creo que ahí la fiscalía también tiene que cumplir su rol, ¿no? O sea, tiene varios delitos ahí que he mencionado, posibles delitos. Estamos hablando de testaferrismo, estamos hablando de evasión tributaria, que es defraudación fiscal, que por lo menos un caso ya queda abundantemente claro, que es no haber declarado las sociedades que constan en los Pandora Papers al SRI para la conformación de los grupos económicos. O sea, ahí hay, digamos, ellos tienen que hacer los cálculos de cuántos dólares perdió el Estado ecuatoriano por aquello. Con relación a todo este proceso, lógico sería preguntar si es que en realidad piensas obtener un resultado del tema. ¿Por qué digo esto? Porque a estas alturas y bajo la circunstancia política que estamos, a menos de 5 meses de estar en el poder, que el candidato que perdió las elecciones frente a Guillermo Lasso le pida la renuncia o la destitución es sumamente grave. ¿Te das cuenta del impacto que esto tiene? ¿Sabes el efecto que esto está produciendo? Esto es contra la democracia, contra la estabilidad, contra el sistema establecido, o por el contrario, es un reclamo por el Estado de Derecho. Andrés Arauz Galarza. Gracias, Francisco, por esa pregunta que es absolutamente clave. Este es un reclamo para defender la verdad, la dignidad, la justicia, la vigencia de la ética en la administración pública, para poder mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que hace, en que se respeten las reglas democráticas de juego, que todos nos tuvimos que someter el año pasado, pero que lamentablemente uno de ellos no cumplió. Por eso yo creo que aquí es un llamado a que se respete la institucionalidad del país. Yo soy el que menos está interesado en esto, porque no tengo ningún afán de volver a ser candidato, para nada. Que se olvide la gente de eso. Yo no tengo interés de volver a la política por un cargo, por un puestito, por asumir alguna candidatura de alcalde, de concejal. No, yo hago esto por convicción, para que se respeten mis ideales, mis principios y los que están plasmados en nuestra Constitución y en la ley ecuatoriana. Y eso no significa asumir una actitud antidemocrática ni golpista. Al contrario, significa hacer que se respete el Estado de Derecho, que se respete nuestra Constitución en el Ecuador, y que las instituciones estén a la altura de lo que se demanda de nuestro país. Y finalmente, el país sí necesita una alternativa democrática que permita dar salidas a lo que estamos viviendo. Son múltiples crisis que se están dando al mismo tiempo y sin liderazgo, porque con esta denuncia lamentablemente el presidente pierde todo el liderazgo, no va a poder implementar una agenda que beneficie al Ecuador. No hay tiempo que perder. Nuestro país puede estar estallando en pocos días, en pocas semanas o en pocos meses. Es importante que haya una salida institucional a esto, y para eso tienen que actuar las instituciones del Estado. Ha tenido repercusiones y muy serias la denuncia presentada por Andrés Arauz. Políticamente hablando, te están atacando muy duramente en la asamblea, los voceros del gobierno. Entiendo que también los contratados por el gobierno, porque tiene ahora una alta cantidad de youtubers, tiktokers y personas en redes sociales contratadas para hacer opinión pública. Pero hay algo que acaba de surgir en las últimas horas, y es que Fiscalía ha abierto una investigación en contra de Andrés Arauz por el crowdfunding que lanzó para su campaña electoral con el fin de financiarla.
según Fernando Villavicencio, el asambleísta Villavicencio, acusan de presunto lavado de dinero en ese crowdfunding. Y yo sé lo que es el crowdfunding porque nosotros estamos manteniéndonos con ese crowdfunding. Sabemos cómo hacerlo y lo hacemos legalmente. Para hacer un crowdfunding, el requisito indispensable, básico y total es que esté bancarizado, que esté legalizado en el sistema financiero nacional. Es en donde se registran todos los movimientos del crowdfunding. Andrés Arauz, ¿quiere responder frente al tema? Mira, nosotros hicimos por primera vez una iniciativa de recaudación de recursos provenientes de la ciudadanía, absolutamente bancarizado. Pusimos la cuenta corriente a disposición del país para poder recibir sus aportes. Recibimos aportes de $1, de A5, de A15, de A20, de 200, también algunos más grandes, todos a través del sistema financiero. Todos a través del sistema financiero con número de cédula. No se permitía RUC porque no se permite personas jurídicas. Todas personas naturales, plenamente identificadas con número de teléfono, dirección, etcétera, para que el país entero pueda analizar. ¿Y sabes qué? La información está ahí pública, está disponible en la página web del Consejo Nacional Electoral. No se necesita que investigue a nadie en particular. Todos lo podemos hacer y se puede revisar quién hizo los aportes, se puede revisar a dónde fue cada uno de nuestros gastos, por proveedor, por factura, por RUC, por número de factura, cuánto le pagamos al hotel, cuánto le pagamos a la empresa de viajes, cuánto le pagamos a todo el mundo en el marco de la campaña con absoluta transparencia, como nunca antes se había hecho en la historia del Ecuador. Quien denuncia este supuesto lavado en el crowdfunding, adivina cuánto reportó de haber recolectado en su campaña. 2 aportes de $500 en especie y nada más. Ese es todo su registro de campaña de toda la lista de candidatos de dignidad de la jurisdicción nacional para la Alianza 1751. Así que aquí más bien hay que investigar en otros lados cómo se financió esa campaña. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes, Francisco, y queremos más bien que todo el mundo llegue a investigar esos fondos. También yo no tengo absolutamente nada que esconder. Nuestra intención fue justamente bancarizar todo para que esté plenamente disponible para toda la ciudadanía y eso lo logramos en la época de la campaña. Ahora, ¿qué te demuestra esto? La perversidad, la persecución, el lawfare y posiblemente te evidencia la intimidación a la cual estarán sujetos la directora del SRI, la directora de la UAFE, un grupo de asambleístas que quiera tener la valentía de investigar, les van a estar amenazando con cosas en la fiscalía, les van a estar amenazando con respecto a su seguridad e integridad. Yo no quiero revelarlo ahora, pero permanentemente estoy recibiendo amenazas en las redes sociales. En su momento lo comunicaré, pero aquí hay que garantizar el fin de la persecución. Estamos actuando dentro del marco democrático, ya basta de persecución a quienes queremos que se revele la verdad en materia de algo escandaloso y vergonzoso como es el escándalo de los Pandora Papers. Yo sí pido que las instituciones internacionales, las Naciones Unidas, den cobertura a las directoras del SRI y de la UAFE, porque lo que tienen encima debe ser muy duro y espero que no estén siendo intimidadas y puedan entregar toda la información que les sea requerida por la Asamblea Nacional y de la ciudadanía que también ejerza su derecho a la participación ciudadana y control social de forma directa. Yo tenía previsto conversar con Andrés Arauz hace algunos meses atrás cuando planificamos el reinicio de este espacio, pero no sobre este tema. Mi afán era obtener de él una declaración de experiencias de la campaña, de lo que significó su cuasi llegada a la presidencia de la República. Para un hombre joven como Andrés Arauz, esta debe ser una experiencia increíblemente valiosa que yo sí le pido a Andrés en otro momento. Lo consignemos en un programa similar para que, como esto, lo que hemos conversado hoy, quede para la historia. Permítanme decirles, esto queda para la historia. Al colocar en la plataforma YouTube, nosotros también en la plataforma de Facebook y en Instagram, desde ese momento lo convertimos en un documento histórico
y se va al mundo. ¿Quién lo va a ver? Todos tienen acceso. ¿Cómo agradezco la gentileza de haberme atendido, Andrés Arauz? Siempre es un honor, es grato. Ya me están escribiendo. Que aclare el parentesco con el señor Andrés Arauz. Como lo dije en campaña, yo lo voy a sostener siempre. Hemos conversado del tema con Andrés Arauz. No conocemos con precisión la relación de afinidad entre nuestras familias, pero nos da un orgullo ser Arauz. Y lo digo, creo que por ese sentimiento que nos une, porque es un apellido que nos dignifica y nuestras familias nos han dignificado con su apellido y una herencia sumamente honrada. Eso para empezar. Y lo otro, a mí sí me da gusto que Andrés Arauz, con su participación en la política, se haya puesto del lado correcto de la historia. Y esa es la parte más valiosa que nos une y que nos arregunta, como decimos comúnmente. Andrés, su despedida. Qué honor haber contado con tu presencia con nosotros. A ti, Francisco, muchísimas gracias por tus palabras, tu nobleza. En efecto, Arauz es un apellido que me enorgullece, la familia y la vida, ¿no? La vida recogida en el apellido. Es toda una trayectoria y bueno, vamos a seguirlo defendiendo con dignidad, a pesar de los momentos duros que quizás vengan como retaliación por hacer que la verdad se conozca en el Ecuador. Señor presidente Lasso, renuncie pronto. Y si no lo hace, la Asamblea Nacional tiene un deber histórico. Debe proceder a la destitución. Muchísimas gracias. Andrés Arauz, gracias por estar con nosotros aquí en el poder comunicarnos a través de la verdad a profundidad desde Ecuador Inmediato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es todo cuanto cabe informar. Felicidades, Ecuador. Entrevistas, análisis y opinión en su programa La Verdad a Profundidad con Francisco Herrera Arauz. Agradecemos su respaldo y le pedimos que continúe apoyándonos por medio de nuestro crowdfunding. Podrá ver a continuación las cuentas del Banco del Pichincha, del Banco del Pacífico y de nuestro PayPal. Gracias por permitirnos seguir contando la historia. Gracias por respaldar Ecuador Inmediato.